Ahora sí, nos damos la bienvenida para esta tercera charla de la serie Ni todo zen, ni todo estrés. Me da risa un poco el nombre, pero jugando a preguntarle al chat GPT sobre no poner un título muy elevado o el otro muy mundano y que quedáramos ahí perdidos, entonces me lanzó esto, porque la idea es eso, que no salgamos de esas, un poquito de esas confusiones que tenemos, vivir bien con los enredos con la espiritualidad y con los enredos de la personalidad. Con el permiso de todas ustedes voy a cerrar los micrófonos para que la grabación sea eh, lo más limpia posible para los que lo van a ver después. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bienvenidas. Nos faltan siempre los caballeros. ¿Cómo vamos a hacer para darles, para atraerlos a estas artes? Bueno, por ahí siempre se aparece uno, que es Miguel, pero hoy no está. Muy bien, chicas. Aquí vamos. Estas charlas lo que están buscando es que hablemos de temas que ya desde diferentes ángulos son conocidos, pero yo he querido que aquí lo podamos ver integrando aspectos que van por un lado, por el otro, y que nos podamos ir encontrándole como unos sentidos un poco diferentes o novedosos, diría yo, a eso mismo que ya conocemos, ¿no? Es como que nos invitemos desde nuestra cabeza, desde nuestras creencias, desde nuestros conocimientos y nuestros conceptos, a permitirnos darle un giro a todo esto. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas veces hablamos de espiritualizar la vida, hablamos de la espiritualidad, pero yo veo que eso viene muy enredado con los temas de bienestar, de desarrollo personal, y a veces no sabemos cómo, dónde comienza, dónde terminan ciertos temas. Pero en realidad todo eso está conectado, ¿no? Porque la vida es espiritual si nosotros la hacemos espiritual. Pero eso no quiere decir que todo lo que nosotros hagamos por el bienestar de nuestro cuerpo o de nuestra mente o de nuestras emociones sea todo espiritual. Entonces, aquí vamos. Ni todo son, ni todo estrés. Y hemos estado hablando de tocar lo divino, pero que a veces uno se pierde en el caos del día a día, ¿cierto? Les he contado muchas veces que hay momentos en los que estoy dentro de las charlas y me siento así como, wow, súper expandida. Y de pronto abro la puerta de mi casa, tengo que salir y me encuentro con el caos de la vida mundana que muchas veces nos desafía a ver qué tan espirituales estamos, ¿no? Como tan espiritualizadas estamos. A veces me doy cuenta que no tanto. Y entonces la idea es que nosotros podamos establecer rutinas en la cotidianidad que no simplemente nos lleven a experiencias cumbres que pasan rápidamente, ¿no? A esas epifanías de momento que luego tratamos de buscarla y no las encontramos del todo, porque la idea en realidad es que eso sea un día a día. Les pido por favor que cierren los micrófonos para que tengamos menos interferencias. Bien, entonces para que nosotros logremos tener transformaciones reales y sostenidas en el tiempo, tenemos que acostumbrarnos un poquito a tolerar la incomodidad de ciertos momentos. Todo momento de crecimiento tiene esas cuotas de incomodidad.
Y si nosotros queremos evadir esos momentos para vivir solamente en el bienestar, en estar tranquilas, contentas, felices y que todo ande como sobre pétalos de rosas, pues nos vamos a perder parte de la experiencia que tenemos para vivir acá, para experimentar en este plano del 3D. Y entonces estuvimos hablando de que esas experiencias no fueran simplemente experiencias aisladas, sino que fueran sostenidas en el tiempo. Y hablamos un poco de este ser humano como este símbolo, como la imagen que refleja quiénes somos, cómo estamos constituidas, ¿no? Entonces que hay un cuerpo físico, una energía que la envuelve, que la vivifica, un campo emocional que hoy va a ser muy importante. Las dos charlas anteriores hablamos del cuerpo y hablamos de la energía, del campo energético, y hoy nos vamos a dedicar a las emociones. Entonces hablamos de que esta es una estructura que es el cuerpo emocional y este es el cuerpo mental. Y ya nos vamos dando cuenta dónde queda el alma, vean, en el cuerpo mental. Y estuvimos conversando sobre el cuerpo, sobre las emociones, sobre la energía, y hoy vamos a hablar sobre las emociones. Y a mí me gusta hacer un viaje, digamos, a través de premisas sencillas que nos inviten un poco a hacernos preguntas, más que a tener respuestas, es hacernos preguntas, que queden con la curiosidad de ir a indagar en ustedes mismas y en ir a conocer un poco más de sus propias vidas, de su propio cuerpo, de su propia energía. Y vamos a ver hoy cómo implica también el mundo de las emociones. Entonces, a diferencia de las dos sesiones anteriores, de las dos charlas anteriores, donde el dibujo fue solamente la figura humana y el campo de la energía con la conexión al alma, esta vez traigo toda la figura completa de la personalidad a los ojos de lo que manejamos dentro de la sintergética, y lo hago porque quiero que tengamos muy en cuenta dónde está este cuerpo emocional. Y dense cuenta que lo estoy nombrando como cuerpo, en algún momento lo voy a nombrar como campo, y dónde está entre la mente y el cuerpo físico energético. Bien, entonces vamos. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando hablamos de las emociones? Que son dinámicas. No existe un ser humano que permanezca en una sola emoción. Y si lo existe, hay que sospechar que hay una patología, que hay una situación por fuera del orden, porque nosotros somos seres dinámicos. Y al ser seres dinámicos, nuestras emociones es como lo que más refleja el estado anímico, no el estado solamente de la emoción, sino el estado anímico. Y cuando hablamos del estado anímico, estamos hablando del estado que también proviene del alma. Entonces las emociones son como esas fuerzas que van reflejando nuestros estados anímicos en el aquí y en el ahora. Entonces, piensen en ustedes, piensen cómo se mueven sus emociones en el día a día, por cuáles emociones pasan, cuáles emociones están más activas en su cotidianidad y cuáles no las experimentan, no las perciben, no las sienten, ¿no? Simplemente para que vayan haciendo una toma de nota, una toma de conciencia. Voy a decir algo que contradice un poco lo que dije inicialmente, y es, no hay nada ni bueno ni malo. No es que no haya una situación anómala cuando solamente experimentamos un tipo de emoción, pero no es para que nos juzguemos por eso. Es simplemente que podamos vernos tal cual estamos, tal cual somos en un momento dado. ¿Ok?
Entonces, las emociones son dinámicas y expresan buena parte de nuestro estado anímico. Yo les hacía una pregunta en el chat, si la energía de la que hablábamos el mes pasado es la misma energía de las emociones. Pudiéramos decir que sí, es ese movimiento, es el mismo movimiento de electrones. Hablábamos de la energía en el mes pasado como ese flujo de electrones. Sobre ese flujo de electrones cabalga una información de las emociones. Entonces, las emociones le dan cualidad a la energía que nosotros tenemos a disposición en nuestro organismo. Y no solamente le dan una cualidad, sino que pueden llegar a definir las emociones el hecho de que nosotros nos consumamos la energía que tenemos disponible para la vida o nos fortalezcamos a través de ellas. Y las emociones, si ustedes se dan cuenta en el dibujito, me voy a volver al dibujito y vuelvo a remarcar que este color azul está representando el cuerpo emocional, que es donde habitan las emociones. Vean que envuelve a todo el ser humano. Entonces, las emociones impregnan todo el cuerpo energético y llega hasta todo el cuerpo físico. No es solamente que nosotros sintamos rabia y la tengamos en un solo órgano. Desde la medicina china y desde las diferentes líneas de interpretación de cosmovisiones, sí hay unas vías que describen sobre todo cómo es que se mueven a través ya de los órganos o quienes rigen en un momento dado una emoción. Entonces, por ejemplo, para la medicina china, el enojo es una emoción que se relaciona con el hígado y con la vesícula biliar, ¿ya? Con la vesícula biliar más es la duda, pero están relacionados porque ellos trabajan en duplas. Pero no quiere decir que el enojo, todos los enojos se quedan guardados en el hígado. No, es que el hígado es como el que llega a representar a esa emoción, rabia, y pone en función una serie de sustancias en el cuerpo de acuerdo a si estamos más enojados o menos enojados, o si nos falta esa emoción del enojo, de la rabia, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, el cuerpo emocional envuelve todo el cuerpo físico, con lo cual cuando yo siento rabia por todo el cuerpo, siento alegría por todo el cuerpo, siento tristeza por todo el cuerpo, ¿ya? ¿Es posible que una emoción se aloje en un lugar determinado? Sí, cuando tenemos situaciones que nos impactan, dramáticas, que son dolorosas o que son de muchísima alegría, de muchísima animosidad, pueden llegar a quedarse en alguna parte de nuestro campo energético. Vean que esta es la interfase para que todo este componente emocional llegue a tocar el cuerpo físico, ¿ya? Entonces, sí es posible que ante una noticia dolorosa o ante un golpe físico, la emoción que yo sienta en ese momento, si me accidenté, si me caí, si me golpeé, se pueda concentrar en el lugar donde yo me golpeé, ¿no? Porque esa era la emoción que había ahí dando vueltas en ese momento y entonces ese punto físico y energético se vuelve vulnerable para esa emoción y allí se puede quedar grabada.
Buena parte de lo que hacemos dentro de los procesos terapéuticos con la sintergética, cuando diluimos la información con los filtros, tiene que ver con diluir esa información a nivel físico, a nivel energético, para que cada uno, le decía yo el mes pasado, en la charla pasada, para que esos electrones vuelvan a su órbita, se vayan al lugar donde están más ordenados. Y si es información, son electrones que cargan información emocional, pues deben volverse para ese nivel del campo emocional. Y ya esto ya lo dije, las emociones están refiriendo de alguna manera a nuestro cuerpo, hacia nuestro cuerpo y hacia nuestra energía, nuestra conciencia. Ese nivel de conciencia que tengamos en el manejo de las emociones o en el manejo de nuestra vida, de nuestros proyectos, porque todo lo que a nosotros nos moviliza tiene que ver con las emociones. No son tan poderosos los pensamientos, ¿saben? En ese sentido no son tan poderosos. Pero el pensamiento sí le da un GPS, le marca un derrotero a la emoción. Entonces, si yo, que esto lo vamos a ver más en profundidad en la próxima charla que hablemos del cuerpo mental, si yo pienso que yo no valgo, si yo creo que yo no valgo, entonces las emociones que van a estar más predominantes son las que hagan realidad esa creencia. Y se van a dirigir hacia donde me voy a comprobar a mí misma que yo no valgo. Entonces, la creencia y el pensamiento dirigen, pero no son los que imprimen la fuerza, la imprime la emoción. Bueno, pero voy a Ritas. Entonces, aquí. Entonces, para que entremos un poco en materia de qué es lo que nos pasa a nosotros con esas emociones, sea que le llamamos conflictos. Si bien los conflictos tienen, por lo general, un origen emocional, no todos son emocionales. Allí en los conflictos surgen también de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de concebirnos y de creer sobre las creencias que tenemos de la vida y de nosotros, de nosotras insertas en esa vida y en esos vínculos, ¿ya? Pero también nos vamos a dar cuenta que los conflictos que muchas veces llamamos, hay un conflicto emocional, y esto lo digo porque dentro de los procesos terapéuticos es como que siempre buscamos cuál es la emoción que hay ahí y muchas veces le insistimos a la persona que está directamente allí sentada frente a nosotros con que reconozca ese conflicto emocional que tiene, pero resulta que eso no siempre es así. No siempre es el conflicto es de la persona que está al frente, lo está expresando ella sí, pero no necesariamente es de ella, aunque eso tenga un origen emocional. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Porque nosotros también dentro de nuestro cuerpo emocional tenemos la posibilidad de expresar nuestras propias emociones y lo que aprendemos a hacer con las emociones, pero también porque estamos expuestos, estamos expresando las emociones de nuestros ancestros. Entonces, cuando yo les digo que muchos de los conflictos no necesariamente es un conflicto emocional que me toca a mí, que yo soy la que tenga el conflicto, sino que yo estoy expresando muchas veces el conflicto emocional de parte de nuestros ancestros, de nuestro sistema familiar y de sus estrategias de supervivencia. Con lo cual, aunque lo agarremos al paciente por el pescuezo y le digamos que acepte ese conflicto emocional, puede ser que muchas veces no lo haga porque sencillamente no lo tiene consciente que sea de él o de ella, sino que tenemos que comenzar a buscar más atrás.
Entonces también revisemos dentro de nosotras qué nos pasan con determinadas situaciones, qué tanto yo respondo desde lo que es genuino en mí o de lo que yo aprendí simplemente como un meme. Yo aprendo, me mimetizo con eso y aprendo de ese sistema a reaccionar de una manera X, pero yo probablemente no soy eso en origen. En mi naturaleza más auténtica no es eso. Lo que yo haría si no tuviera esa carga informacional de las emociones de nuestros ancestros. Entonces, esto simplemente para que ustedes lo revisen. Como se darán cuenta, cada una de estas premisas nos daría para hacer talleres completos y bueno, por ahí van a surgir ideas, a surgir propuestas. Entonces aquí recuerden que hablábamos de que los electrones, que es eso que genera la energía que se mueve en el cuerpo, viene cargada de información. Y entonces dentro de eso está la información que yo tengo de mis pensamientos, de mis creencias, pero también de mis emociones, de lo que yo siento. Pero como les decía, también sentimos y expresamos lo de nuestros ancestros. Entonces es muy posible que mis electrones vengan cargados de una carpetica de información que no es necesariamente mía, ¿no? Es mía porque está en mi cuerpo y me tengo que hacer cargo. No es mi culpa, pero es mía, es mi responsabilidad. Y no es mía porque yo no fui la que generó ese conflicto o esa situación de aprendizaje que no se terminó de hacer o el que sí se hizo. Eso no depende directamente de mí. Entonces yo aquí les colocaba, es diferente expresar emociones que la información emocional de nuestro sistema familiar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es diferente que yo exprese mi emoción, la que es genuina, a la expresión de la información emocional que viene de mi sistema. Son dos cosas diferentes. ¿Que se pueden vincular? Sí. Entonces, desde ahí, sanar y transformar es liberar esa información de los aprendizajes propios y de mi sistema familiar. Y creo que esto lo estamos viendo por todos lados, con las constelaciones, con la biodescodificación y con toda una serie de técnicas, pero también porque nos damos cuenta que muchas veces hablamos de una manera que no queremos hablar y nos damos cuenta que si observamos nuestro sistema familiar, podemos darnos cuenta que hay patrones que hemos copiado, que hemos aprendido. Entonces, cuando yo me puedo despojar de eso que yo originalmente no soy, entonces puedo hacer un aprendizaje propio y expresar mis propias emociones. Pero no solo eso, sino que yo le estoy ayudando a todo mi sistema familiar a que puedan cada uno ocupar el lugar que le corresponde. Porque yo no estoy usurpando sus lugares, sino que estoy ocupando el que me corresponde y así cada uno va yendo a su lugar apropiado. Y como les decía en la charla anterior, la energía y la información ni se crean ni se destruyen, se transforman. Entonces, cuando hablamos de liberar ese campo informacional de las emociones de nuestro sistema, no es que yo me estoy olvidando de mis antepasados o que yo tengo que podar el árbol, que está muy de moda decir que uno tiene que podar el árbol. En realidad no sirve podar el árbol. Lo que hay que hacer es integrar, aunque yo probablemente no tenga que comunicarme con determinadas personas de mi sistema por situaciones que son graves o que son muy difíciles de manejar y por sanidad pues hay que tener distancia, pero no quiere decir que yo tenga que podarlos, que tenga que eliminarlos, porque eso es como tratar de quitarnos un pedazo del ADN o tratar de quitarnos un ojo o una oreja. O sea, es el camino menos adecuado para hacer la sanación.
creo que el camino tiene que ver con que esta energía que está impregnada en esa información pueda cursar a su orden. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que por lo general cuando nosotros nos damos cuenta de eso es porque este cuerpo ya ha referenciado algún síntoma, ¿cierto? Y hoy en día tenemos muchos síntomas que los llamamos que son mentales, que son de salud mental. Todavía yo creo que estamos aquí entre emocional y mental. Eso todavía no corresponde netamente a lo mental, pero como implica el pensamiento, entonces sí se toca, y toca la mente y toca el cerebro, pero no es necesariamente porque venga del cuerpo mental, sino por las interpretaciones que hacemos en gran parte de lo que nos pasa aquí emocionalmente. Entonces, como esto está obnubilado, ustedes imagínense que cuando se enojan o se entristecen o incluso esa euforia que llamamos alegría pero que es exacerbada, es como que le pusiera una pintura a ese cuerpo emocional. Entonces, al ponerle esa pintura, todo lo que viene desde la mente adquiere ese color y me lo traduce a mi cuerpo energético con una vibración específica que puede generar un desorden y que comienza a impregnar la energía con ese mismo color, el color de la tristeza, el color de la esperanza, el color de la alegría, el color de la euforia, el color de la ira, ¿no? Entonces nos impresiona, nos impregna ese cuerpo energético y llega hasta nuestro cuerpo de esa manera. Entonces yo les pregunto a ustedes, si tienen esa imagen así gráfica, ¿ustedes creen que nosotros vemos la realidad tal cual es? Que nuestras interpretaciones de un momento específico en relación con alguien en nuestras vidas realmente fue así como nosotros lo vivimos y lo interpretamos. La mayoría de las veces no. Se corresponde a lo que pudimos hacer en un momento dado. Ahora imagínense que estamos impregnados con las emociones y las experiencias de nuestros antepasados. ¿Tenemos la capacidad de ver con transparencia esa historia? Pues no. Viene llena de todos esos baches y esos colores que le pone el uno y que le pone el otro. Entonces es nuestra tarea observar de manera detenida para yo no identificarme con todo eso, ¿no? Bien lo dice el budismo, no te identifiques ni con los dioses airados ni con los dioses pacíficos, no te identifiques ni con lo que te alaba ni con lo que te condena. Ese es el camino del medio. Y llevarnos hacia ese camino del medio es permitir que aunque aquí hayan nebulosas por todos estos lados, haya una comunicación tan clara de nuestro corazón, nuestra mente con nuestra alma. Y allí hay claridad. En ese camino hay claridad cuando yo hago esa alineación. Esas son las técnicas de alineación que hacemos en Sintergética. Entonces, invitarnos a eso. Ahora, gestionar las emociones. Les voy a dar 4 puntos básicos, muy básicos, porque ya les digo, esto da materia para dialogar, sentarnos al fuego, charlar y hacer nuestras reflexiones profundas. Pero lo primero que hay que hacer es reconocerlas. Porque si yo no reconozco que yo me enojo, si yo no reconozco que soy irritable, si yo no reconozco que estoy triste, si yo no reconozco que siento culpa o que tengo alegría o que tengo euforias o estoy molesta por lo que sea, ¿no? Pues va a ser muy difícil que eso se transforme. Va a ser muy difícil que yo vea cómo actúo a razón de eso o cómo actúa nuestra familia. Entonces, por eso les decía en un momento dado que es muy importante aprender
a estar dentro de la incomodidad que nos produce eso. Nos tenemos que incomodar. Y yo a veces me pregunto, hemos estado tan dormidos, tan adormecidos, seguimos con las vendas en los ojos, seguimos de alguna manera apoyando movimientos que son injustos para con otras personas, aunque compartamos ideologías. Hay comportamientos que no son justos, no son equitativos. Y sin embargo, nos adherimos a esa realidad y no la soltamos porque es peor para nosotros la incomodidad de aceptar que estoy en un error, que estoy abanderando algo que está dañando a otras personas, que pasar por el hecho de crecer. O sea, nos cuesta más aceptar eso que seguir ciegos. Entonces, invitarnos a reconocer ¿qué es ese tumulto de emociones que yo tengo adentro? ¿Qué me las despierta? Y no hablo de disparar porque estoy tratando de hacer el cambio de los modelos de comunicación. Sí, hay cosas que despiertan esas memorias, que despiertan esas emociones. Entonces, que yo reconozca qué es lo que a mí me mueve y me lleva a la tristeza, qué es lo que a mí me mueve y me lleva a la culpa, qué es lo que a mí me mueve y me lleva a la alegría, qué es lo que a mí me mueve y me lleva a la frustración, a la impotencia. ¿Qué? Porque ¿saben qué? Si es algo de afuera, yo soy víctima de eso que está sucediendo afuera y estoy permitiendo ser víctima de eso porque respondo inconscientemente a ello. Y si esto viene desde adentro, yo estoy siendo mi propia condena. Entonces no es justo. En ninguno de los dos casos no estamos siendo libres y no es justo que estemos condenados por las emociones, por los movimientos de otras personas y menos por nuestras propias cadenas. ¿Ya? Después de reconocerlas, hay que hacer una aceptación de ellas. Aceptar que eso es lo que hay, eso es lo que sentimos, eso es lo que nos duele, eso es lo que nos genera esa molestia. Aceptar que nos incomodan ciertas charlas. Nos incomodan ciertas personas con quienes tenemos que hablar determinados temas, ¿no? Aceptar eso que hay ahí, el cómo me siento en este momento con esto que está pasando. Solo en el momento en que yo puedo aceptar esa realidad, yo puedo transformarla. Si no, siempre estoy haciendo resistencia. Y desde la resistencia lo que estoy haciendo es acrecentar ese monstruo que tengo al frente. Y ese monstruo que tengo al frente está reflejando una parte mía, siempre. Entonces, en últimas, nosotros estamos encadenadas a nuestros propios dolores, a nuestras propias experiencias. Luego de que logramos aceptarlas, es importante aprender a expresar esas emociones. Entonces, no quiere decir que como yo estoy molesta con perencejo, pues lo voy a agarrar ya a puños, ¿no? Es lo que vemos que pasa en la calle todo el tiempo. No nos toleramos los unos a los otros, no toleramos ideologías, no toleramos religiones, no toleramos movimientos. Entonces, sencillamente bombardeemos, acabemos, aniquilemos, como si eso quitara el problema de al frente. No, no lo quita. Y si fuese necesario el contacto cero, como se plantea en este momento cuando tenemos relaciones con narcisistas, que sí es necesario en un momento dado tener contacto cero. Pero tener contacto cero significa que ni siquiera con tu pensamiento lo toques, vuelvas a abrir la puerta. Y ese es un trabajo interno que tenemos que hacer hasta que desmontemos todo ese andamiaje emocional, esas construcciones que hemos hecho adentro. No vamos a ser libres de los victimarios. Es adentro nuestra libertad. Entonces, que yo pueda aprender a expresar y dosificar esos quantums de energía, de electrones que están moviendo esa información de esa emoción X que yo sufro. Dosificarnos es algo que hay que aprender también. Y diferenciar
las emociones de los sentimientos. Las emociones son las fuerzas básicas que nos llevan al movimiento. Los sentimientos ya tienen una interpretación mental. Yo ya he emitido un juicio, por lo general, alrededor de algo que no me gusta, o que me molesta, o que me duele, o que lo que sea. Entonces, los sentimientos ya tienen un componente mental y ahí es importante abordar esas dos cosas porque lo uno alimenta al otro. ¿Listo? Y colorín colorado, esta charla se acabó.